Bendito el nombre del Señor. A Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que van a estar conectándose y van a estar participando. Gloria al Señor al mirar esta pequeña enseñanza que vamos a dar. Gloria al Señor. Aunque siempre digo pequeña, pero muchas veces siempre se extiende. Principalmente porque hoy vamos a hablar de algo muy, muy importantísimo, que es el llamado de la iglesia a ser sacerdocio santo. La forma generalizada de cómo la iglesia fue llamada a ser sacerdocio santo. Y vamos a leer primeramente ahí, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer desde el versículo 4, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la manera siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a hacer una corta oración y poner esta enseñanza en las manos del Señor, y que sea Dios glorificándose a través de ella, y que podamos aprender, bendito el Señor, algo de esta preciosa enseñanza. Amado Padre Celestial, Señor, en tus manos ponemos, oh Dios de la gloria, Señor, este momento, Padre, en que vamos a compartir, Padre Santo, tu palabra, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, ponemos a cada persona, Padre, que va a estar mirando, que va a estar contemplando, Señor, que va a estar escuchando, Dios mío, esta enseñanza, y también aquellos, Padre Santísimo, que la han de ver más tarde, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques, que seas tú, Dios mío, obrando, Padre, oh Dios de la gloria, Señor, en nuestras vidas, para que podamos, Señor bendito, entender, Padre, tu palabra, y así podamos, oh Dios de la gloria, ocupar el lugar, Padre, que usted, mi Dios amado, nos ha dado, Padre Santo, a través del sacrificio santo de tu Hijo y amado Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos en esta hora, Señor, e ilumínanos a través de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados, el llamado de la iglesia es hacer un sacerdocio santo. ¿Qué podemos decir? ¿Con qué podemos comenzar a hablar, bendito el Señor, acerca de lo que es el sacerdocio en el tiempo antiguo? El sacerdocio en el tiempo antiguo estaba restringido a una minoría selecta, bendito el Señor, y su actividad era ofrecer sacrificios a Dios a favor del pueblo y comunicarse con Dios. Ese era el trabajo de ellos. Ahorita vamos a estar mirando, bendito el Señor, parte de lo que era el trabajo del sacerdocio antiguo, del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar ahora mismo, gloria al Señor, que el sacerdocio en el tiempo antiguo tenía que ser precisamente también llamado por Dios, porque cualquiera que usurpara el puesto de sacerdote, esa persona moría irremisiblemente. O sea, usted sabe que en el tiempo de la ley, al que pecaba lo apedreaba el pueblo, o Dios mismo se encargaba, gloria al Señor, de que pereciera. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bien hermoso cuando nosotros estudiamos la clase del tabernáculo, porque allí nosotros vemos todos los requisitos que había para el sacerdote y para el sumo sacerdote,
cómo era la vestimenta, de qué manera tenían que estar cuando ellos iban a entrar a ministrar en la presencia del Señor, y por qué razones inclusive ellos tenían que primeramente expiar por su pecado, tenían que sacrificar un animal por su pecado, porque si ellos no iban en la santidad correcta que quería el Señor, en la pureza que el Señor designaba, ellos morían, o sea, no podían continuar adelante. Entonces, pero precisamente nosotros vamos a mirar de qué manera en aquel tiempo ellos era un grupito pequeño, seleccionado solamente los que eran sacerdotes, hablando del Antiguo Testamento. Y vamos a ver en el libro de Éxodos capítulo 28, en el versículo 1, en donde Dios le dio las instrucciones primeramente a Moisés, y Moisés entonces comienza a darle instrucciones a Aarón y a sus hijos. Y le dice Dios a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. ¿Qué estamos mirando? Que nada más era un pequeño grupo el que era seleccionado para poder ejercer el sacerdocio. Y aquí estamos viendo cómo Dios le da la orden a Moisés de que llame a su hermano y llame a los hijos de su hermano para que ellos ejerzan, Aarón el sumo sacerdocio, y los hijos iban a ejercer el sacerdocio juntamente con Aarón, su padre. Entonces, la palabra clave que estamos mirando aquí es que está diciendo que ellos eran seleccionados, dice, entre los hijos de Israel, ¿sí? O sea, de entre todo el pueblo, ellos eran los que iban a ejercer el sacerdocio. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que el sacerdocio no es nombrado por ningún personaje, sino que es un llamado de parte de Dios, ¿sí? Que Dios era el que establecía los sacerdotes, y que precisamente por eso daba las ordenanzas de cómo debía ser ese sacerdote para poder ministrar en la presencia del Señor. Porque cualquier sacerdote que caía en desobediencia y no entraba a ministrar en la santidad que Dios requería, esa persona caía muerta, irremisiblemente caía muerta, ¿sí? Entonces, ya después estaremos dando un poquito de enseñanza acerca de lo que es el tabernáculo y todas las cosas, para que usted se dé cuenta más a fondo de lo que estoy hablando acerca de la santidad que tenían que tener los sacerdotes y el sumo sacerdote, y el peligro que ellos corrían al no ir en las condiciones que Dios quería que fueran. Pero ahorita vamos a mirar, bendito el Señor, ya miramos entonces que era un grupo selecto, no era todo el pueblo de Israel, en otras palabras, es lo que quiero decir. No era todo el pueblo de Israel el que era llamado al sacerdocio, no, era un pequeño grupo solamente seleccionado por Dios, que era el que iba a ejercer el sacerdocio. Póngale atención a eso, porque ahora tenemos una diferencia en este tiempo. Pero vamos a mirar ahora de qué manera, bendito sea el nombre del Señor, cuáles eran los sacrificios o de qué era la forma que ellos ejercían el sacerdocio. Y vamos a mirar en el libro de Segunda de Crónicas, vamos a mirar, bendito el Señor, ahí, en el tiempo del rey Ezequías, cuando él destruyó las imágenes, y cuando él mandó a limpiar el templo y todo, o sea, cuando él restableció, en otras palabras, el rey Ezequías, que era un rey bueno, un rey que tenía temor de Dios, cuando él restableció lo que es el culto a Dios, miramos aquí desde el versículo 3 hasta el versículo 24 lo que él hizo. Y aquí dentro vamos a mirar lo que él mandó y hacer a los sacerdotes, y ahí incluidos vamos a estar mirando precisamente
cuáles eran las actividades de los sacerdotes. Y dice aquí, en el primer año del reinado, en el mes primero, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, bendito el Señor, y dice así, dice la palabra del Señor, en el primer año, dice, de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los llamados a ser la tribu sacerdotal, ¿sí? Y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora. Fíjese lo primero que les dice, santificaos ahora. O sea, porque ellos no podían ejercer el sacerdocio si no estaban santificados. ¿Qué quiere decir eso? Apartados de toda maldad, purificados, tenían que estar de una manera santa, como el Señor lo requería, porque vuelvo a repetirle, en aquel tiempo la desobediencia, la rebeldía se castigaba con la muerte. Ese era el problema. Por eso les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, al Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí es que el pueblo de Israel había caído. Casi siempre el problema del pueblo de Israel es que caía en la idolatría. Entonces ellos comenzaban a meter ídolos, comenzaban a meter dioses paganos al templo. Y por esa razón es que Ezequías les está diciendo, bendito el Señor, que ellos tenían que ir a limpiar lo que es la inmundicia, les dice en el versículo 5, la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, dice, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Todo lo que ellos habían metido a cultos, a los cultos que hacían a dioses paganos y todos los utensilios que tenían para hacer esos cultos paganos, para Dios todo eso era inmundicia. Entonces, por esas razones que Ezequiel les dice que tenían que agarrar y tenían que sacar toda esa inmundicia. En otras palabras, tenían que, no solamente los sacerdotes tenían que purificarse y tenían que santificarse, sino que también el templo tenían que agarrar y sacar toditita la idolatría que había, las imágenes y todo lo que hubieran metido, ¿me entiende? Que no fuera el servicio a Dios, y tenían que restablecer el servicio a Dios, porque dice que hasta las lámparas habían apagado. Entonces, ¿cuáles lámparas? Las que estaban en el santuario, las que estaban en el lugar santísimo, las que estaban, bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo se llama? En el candelabro. Entonces, tenían que encenderlas porque esas tenían que estar encendidas. Entonces, y los manda a hacer eso y dice, porque nadie más podía hacer eso. Ellos eran los que tenían que ir al templo y era parte del trabajo que ellos tenían que hacer. Porque cuando usted estudia la clase del tabernáculo, ahí nosotros vemos que había utensilios hasta para cortar ¿cómo se llama? El pabilo, cuando ya no estaba dando una luz como debía de ser, tenían unas tijeras especiales para poder cortar y todo eso, pero no lo podía hacer cualquier persona, ¿sí? Tenía que ser la persona indicada por Dios para poder hacer todo ese tipo de trabajos. Entonces, ahora le dice, y aquí, dice en el verso 9, dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos, vuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Por cuál esto? Por la rebelión del pueblo. Y por haber dado la espalda a Dios, dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. Oiga lo que le está diciendo.
Desde ahí comienza a decirles a los levitas: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Otro trabajo que tenían que hacer los sacerdotes. Entonces se levantaron los levitas, dice Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jael, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, y los hijos de Elisafán, Simri, bueno, etcétera, etcétera, todos los sacerdotes. Ya cuando termina de mencionar en el versículo 14, todos los sacerdotes, ahora dice en el 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la propiciación con todos los utensilios. Ya habían limpiado todo y habían puesto toditito en su lugar, tal como Dios se lo había ordenado desde el tiempo de Moisés, y como había a través de las generaciones, como había ordenado el Señor que se pusieran todas las cosas. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios. Dice que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos y 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme el mandamiento de David y Gad, videntes del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos, dice, de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuántas cosas encontramos aquí? Encontramos, bendito el Señor, que los sacerdotes tenían que ofrecer el incienso. Primero limpiaron todo el templo y primero lo santificaron, ofrecieron holocausto, ¿me entiende? Por todas las inmundicias que habían hecho ahí, por haber profanado el templo del Señor. Entonces ellos primero hicieron holocausto, ¿me entiende? Y sacrificios para que Dios pudiera santificar ese lugar. Después de ahí, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ya ofrecieron incienso, y después de ahí hicieron el sacrificio de animales. Recuérdese de que el Señor dio la oportunidad de que para que el pecado del hombre pudiera ser perdonado por todo un año, ¿sí?, tenía que sacrificarse un animal, ¿sí? Si tenían corderos, iban a ser corderos
Si la gente era más rica, muchos de ellos llevaban toros, otros que eran más pobres llevaban palomas, pero se tenían que estar sacrificando los animales. Y aquí en este caso vemos que el rey fue el que dio todo lo que se necesitaba y los animales que se necesitaban. ¿Para qué? Para que hubiera ese sacrificio por todo el pueblo de Israel que se había apartado de Dios. ¿Sí? Entonces aquí es donde estamos mirando implícitamente, estamos mirando cuál era el trabajo sacerdotal. Y el trabajo sacerdotal era ofrecer los sacrificios y expiar esos sacrificios, ¿sí? Por todo, en otras palabras, era como una intercesión por el pecado de todo el pueblo. Ese era el trabajo sacerdotal. Ese era el trabajo sacerdotal en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Explicado esto, porque el pueblo, escuche lo que le voy a decir, todo el pueblo no podía llegar ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, no podía meterse, porque ahí no podía meterse nadie al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Y en el templo solamente los sacerdotes eran los únicos que podían estar ahí. Pero el pueblo no podía agarrar y entrar al igual que los sacerdotes. No podían hacerlo. Como ahora nosotros, yo le pongo el ejemplo, como ahora nosotros entramos al altar, ¿sí me entiende? Entramos hasta adentro. Usted no se queda allá en los templos, por ejemplo, que tienen atrio, como los templos antiguos, como el templo de Salomón. Usted no se queda allá en el atrio. No, usted entra hasta adentro, ¿sí? Y se mete hasta dentro del templo a escuchar la palabra del Señor, a escuchar los cánticos, a escuchar todo lo que se hace. Eso no se podía hacer antes. Ahora, ¿por qué usted puede entrar hacia adentro? Ahí es donde viene la explicación de lo que es el sacerdocio hoy en día. Recuerde las palabras que le dije. En el tiempo antiguo, bendito el nombre del Señor, era solamente un grupo selecto los que hacían. En este caso estamos viendo en el tiempo de Ezequías, era una tribu, la tribu de Leví, ¿sí? En el tiempo de Moisés era ¿quién? Era solamente Aarón y sus hijos, nada más. Pero después el Señor llamó a toda la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes, los ministros del Señor. Por eso Ezequiel les dijo eso. Mirad, hijos, vosotros sois los ministros del Señor, ¿sí? Porque era toda una tribu la que fue llamada. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque esto era lo establecido en el antiguo pacto. El pueblo, aunque era el pueblo de Dios, pero todo el pueblo no podía entrar al templo, no podía entrar al templo. Estaba prohibido que el pueblo entrara al templo. Solamente, vuelvo a repetirle, los elegidos del Señor, los sacerdotes y el sumo sacerdote, eran los únicos que podían entrar, bendito el Señor, y los únicos que podían ministrar en la presencia del Señor, hacer los sacrificios, ofrecer el holocausto, prender las lámparas. Todo eso solamente los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. ¿Por qué explico todo esto? Porque ahora vamos a entrar, gloria al Señor, a lo que es el sacerdocio actual por medio de Jesucristo. Eso era en el antiguo pacto. Son dos pactos diferentes. El pacto antiguo y ahora el nuevo pacto es el que Jesús vino a establecer desde su crucifixión en la cruz del Calvario. Entonces, yo quiero mostrarle algo. Yo quiero mostrarle, bendito sea el nombre del Señor, que el sacerdocio que existía en el pacto anterior, ese sacerdocio fue abrogado. Ese sacerdocio ya no funciona más. Ese sacerdocio, sí, vamos a leer lo que dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos capítulo 7, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Capítulo 7, desde el versículo 1, en el libro de los Hebreos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Está hablando de un sacerdote que existió antes de la ley, ¿sí? Al cual dice Abraham, el patriarca, le dio los diezmos. Ahora dice, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Oiga lo que está diciendo, hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece sacerdote para siempre. O sea, dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, siendo el patriarca, dice, el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, oiga lo que está diciendo, aquí comienza a hablar del sacerdocio arónico y del sacerdocio levítico. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía, o sea, está haciendo una diferencia entre Melquisedec, rey de Salem, o el sacerdote al cual Abraham le dio los diezmos, que era un sacerdote diferente a los sacerdotes establecidos en la ley. Y está diciendo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Sí? O sea, por eso es que ese sacerdote, Melquisedec, era tipo de Jesucristo. Porque está hablando aquí, dice, por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también a Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba, no, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿sí? Porque es sumo sacerdote para siempre. Por eso a Jesús fue nombrado, en ese orden, fue nombrado sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque iba a entrar un nuevo pacto, iba a quedar abrogado el pacto anterior y íbamos a entrar a un nuevo pacto. En otras palabras, el sacerdocio levítico ya no iba a seguir funcionando más. Y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, oiga lo que está diciendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, oiga lo que dice, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, ¿sí? Está dando todo el contraste de lo que es el sacerdocio de Cristo, que no perteneció al sacerdocio levítico ni al arónico tampoco. Entonces, es un sacerdocio diferente. Por eso está diciendo que no, de la tribu de Judá, era de donde venía el Señor Jesucristo, y de ahí nadie había servido al altar. Entonces dice, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dese cuenta de la diferencia, ¿sí? Que está hablando de alguien más poderoso, de alguien más excelente, vamos a decirlo así. Pues da testimonio, dice de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, aquí está lo que le estaba diciendo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, queda abrogado, queda terminado completamente. Por esa razón es de que en este tiempo el sacerdocio no existe más, hermanos. No existe más. Según el sacerdocio como se trabajaba en el tiempo antiguo,
no existe más hoy. Ahorita vamos a dar toda la explicación. Está diciendo aquí, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y mire qué bonito que la palabra del Señor explica todas las cosas con tanta, ¿cómo le dijera? Con tanta perfección, para que no nos quede ninguna duda. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Oiga lo que dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, refiriéndose a Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, oiga lo que dice, aclarando ya el punto, la conclusión, como quien dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea que no se va traspasando a las siguientes generaciones. No, es inmutable porque Él no muere jamás. Él es eterno, bendito el Señor. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dese cuenta que la gente del tiempo antiguo, cuando iba a buscar al sacerdote para que expiara, ya los que eran conocidos, de repente ya no lo encontraba y decía, ¿y dónde está el sacerdote fulano? Pues no está. ¿Y qué pasó? No, pues ya se había muerto. Entonces ahora estaba uno nuevo, ¿sí? Y tenía que ir a que otro sacerdote nuevo expiara por su pecado, intercediera por él, a favor de él. Pero Jesucristo es lo que está diciendo, Él no muere jamás. Por lo tanto, dice que Él puede interceder perpetuamente, dice, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al Señor. Y porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire lo que está explicando aquí, porque recuérdese lo que le acabo de decir, que los sacerdotes y el sumo sacerdote constituido según la ley, ellos tenían que expiar primeramente un animal por su pecado. Ellos tenían que expiar por su pecado, porque ellos mismos eran pecadores. Pero por eso está diciendo que ahora estamos entrando en un mejor pacto y que nos convenía un sumo sacerdote como este, porque este sumo sacerdote, dice, es santo, es sin mancha, es apartado de los pecadores y hecho mucho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, dice, cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, lo que le acabo de decir, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué cree que ya no tenemos nosotros que ir, gloria al Señor, a que sacrifiquen un animal por nuestros pecados? Si hubiera continuado el sacerdocio como estaba establecido en el tiempo de la ley, entonces nosotros tendríamos que continuar y ir al templo, ¿sí?, a que ese sacerdote ofreciera el incienso, a que ese sacerdote matara un animal por nosotros, bendito el Señor, para poder expiar nuestro pecado, ¿sí?, y rociar la sangre sobre el altar y todo. Pero como dice aquí, gloria al Señor, que Dios estableció un mejor pacto y que Dios nos dio un mejor sumo sacerdote, dice que ya no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Y dice, ¿por qué? Porque esto lo hizo una vez y para siempre,
ofreciéndose a sí mismo en la cruz. De esa manera, Él expió nuestro pecado, ¿sí? Ofreciéndose Él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado por cada uno de nosotros. Dice, y para cerrar con broche de oro, le pone un sello ahí, el escritor de los Hebreos. Dice el versículo 28 del capítulo 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Dese cuenta, ¿sí? Hay hombres que todavía quieren continuar, ¿me entiende? Con el servicio del sacerdocio, con el ministerio del sacerdocio. Es el gusto de cada quien. Pero la palabra del Señor está enseñando que el sacerdocio fue abrogado, que ya no existe. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle. Ahora ya no estamos, en otras palabras, bajo el sacerdocio establecido, ni en el tiempo de Aarón, ni en el sacerdocio establecido, ¿sí? En el tiempo de la ley. No estamos ya bajo ese sacerdocio, el sacerdocio levítico, quiero decir. Entonces ahora estamos en un nuevo pacto. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere la palabra del Señor en el versículo que usted acaba de leer en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5? ¿A qué se refiere cuando usted está diciendo en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo? ¿A qué se está refiriendo, hermano? Muy fácil, amados hermanos, ¿sí? Cuando el Señor, fíjese, en el tiempo antiguo, en el templo había un velo. Y dentro de ese velo estaba el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto y donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, ¿sí? A expiar por el pecado del pueblo una vez al año. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, dice que ese velo del templo se rasgó. Se rasgó completamente. Y eso de que se rasgó nos está haciendo referencia a que Dios estaba abriendo un camino nuevo. Era lo que estaba sucediendo, que Dios estaba abrogando el mandamiento anterior, que es lo que está diciendo la palabra del Señor. Que ahora la iglesia ya no iba a estar bajo el sacerdocio levítico ni arónico, sino que ahora la iglesia, bendito el Señor, lo que Dios estaba haciendo es que ahora lo que antes no podía hacer el pueblo, de entrar al templo, adorar a Dios y hacer no tenía derecho de hacer ningún sacrificio delante de Dios, ahora Dios abre la puerta. ¿Para qué? Para que ahora todos nosotros podamos entrar confiadamente, dijo el apóstol Pablo, al trono de la gracia. Sí, ahora no necesitamos un sacerdote para que vaya y hable con Dios e interceda por nosotros. No, ahora no. Ahora usted, cada uno de nosotros somos constituidos, en general toda la iglesia, somos constituidos sacerdotes para la gloria del Dios Altísimo, reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar precisamente de esto un poquito. Vamos a mirar, gloria al Señor, lo que es el sacerdocio ahora, ya que vimos el sacerdocio antiguo. Ahora vamos a mirar el sacerdocio según este nuevo pacto. Ahora todos por medio de Jesucristo, todo creyente es constituido sacerdote al servicio de Dios. Y vamos a mirar lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. La revelación que Dios le está dando a Juan, bendito el Señor, y le está hablando a las iglesias existentes en ese tiempo. Le está mandando este mensaje. Capítulo 1, versículo 4 al 6. Toda esta revelación era la que Juan iba a darle a las iglesias. Después lo encontramos en el capítulo 3, en el capítulo 2, gloria al Señor.
que comienzan todos los mensajes a las 7 iglesias, bendito el Señor. Pero en el capítulo 1, cuando comienza el Señor a revelársele al apóstol Juan, en el versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono. Note, ahí va el mensaje de Juan a las 7 iglesias. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Aquí está haciendo la presentación de nuestro Salvador, de Jesucristo. Pero mire lo que dice en el verso 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y nos hizo, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. Bendito el nombre del Señor. Ahora, muchas personas creen, gloria al Señor, que esto va a ser solamente para cuando estemos allá en el cielo, es cuando vamos a ejercer nosotros como sacerdotes, o cuando ya estemos en la presencia del Señor, es que vamos a ejercer como sacerdotes delante de la presencia del Señor, pero que no es en esta tierra, que por eso muchas iglesias todavía tienen sacerdotes y tienen sumos pontífices, sumos sacerdotes, bendito sea el nombre del Señor, pero lamentablemente la cuestión no es así. ¿Por qué? Vamos a mirar en el libro de los Hebreos otra vez, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y versículo 16. Dijimos que había deberes que tenían los sacerdotes en aquel tiempo. Pues mire, ahora cuando usted lee el encabezado, dice deberes a los cristianos. Y vuelvo a repetirle, como todos los cristianos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes para la gloria del Dios Altísimo, entonces ahora no es un sacerdote el que va ¿cómo se llama? A ofrecer los sacrificios delante de Dios por el pueblo. No, ahora cada persona en particular puede entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿A qué? A ofrecer los sacrificios a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15 y versículo 16. Hebreos 13. Vamos a leer desde el 12. Dice: por lo cual también Jesús, bueno, vamos a leer desde el 9, que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas. ¿Sí? O sea, con la verdad, no con inventos de hombres. Dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, oiga lo que está diciendo, lo que está aclarando, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ahí está, mire, el trabajo sacerdotal que nosotros tenemos. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Así que estos son los sacrificios de los cuales nosotros tenemos que sacrificar al Señor en nuestro llamado como sacerdotes, en nuestro nombramiento como sacerdotes a nivel general. Toda la iglesia, ahora vuelvo a repetir, ningún hermano
¿sí? Tiene que llegar y tiene que decir a un sacerdote, ¿sabes qué? Cometí un pecado, por favor, intercede delante de Dios por mi pecado para que Dios me perdone. No, ahora no es así. O sacrifica un animal por mi pecado, o recibe esto por mi pecado, esta ofrenda por mi pecado. No, ahora no es así. Ahora la persona puede ir directamente, gloria al Señor, al trono de la gracia, porque puede acercarse confiadamente, dice el apóstol, ¿sí? Al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ahora algunos de los privilegios y de las obligaciones de los sacerdotes, que tenemos. Los sacerdotes ahora, que es toda la iglesia a nivel general. Por esa razón es de que ahora, bendito el Señor, en la iglesia de Cristo no existen más que los 5 ministerios que fueron establecidos por Dios, que son, bendito el Señor, el ministerio del apóstol, del profeta, del pastor, del evangelista y del maestro. 5 ministerios, pero nótese ahí que cuando la palabra está diciendo que Dios mismo estableció a unos, ¿sí? Apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros, ya no entra el ministerio del sacerdocio, ya no entra ahí. Esos ministerios está diciendo que fueron establecidos simple y sencillamente fueron establecidos ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no para ofrecer los sacrificios que ofrecían los sacerdotes antiguos. No, porque ahora cada creyente, ¿sí?, es un sacerdote y tiene el privilegio de poder entrar al trono de la gracia, bendito sea el nombre del Señor, ¿sí?, y poder recibir el oportuno socorro del Señor. Ahora no necesita ir a otro hombre para que ese hombre vaya y interceda por él, vaya y ofrezca sacrificio por él. No, ahora él, cada creyente tiene que ofrecer sacrificio a Dios, bendito el Señor. Y eso lo vamos a mirar un poquito de esas cosas ahorita, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar aquí. ¿Cuáles son los privilegios y las obligaciones de los privilegios y las obligaciones? Algo que le estaba diciendo, nomás lo que le quería aclarar es esto, lo que dice en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Desde el 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note cuál es el trabajo de los 5 ministerios. El trabajo de los 5 ministerios es ayudar a los hermanos a obtener el conocimiento de Dios y lograr la perfección y el crecimiento que está pidiendo el Señor. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dese cuenta. Para eso fue que Dios estableció que los 5 ministerios, ¿sí? Pero usted note que ya dentro de los 5 ministerios ya no existe el sacerdocio en sí como ministerio. ¿Por qué?
porque ya el sacerdocio no iba a ser necesario, porque ya no, ya en este nuevo pacto, bendito el Señor, nosotros fuimos nombrados reyes y sacerdotes, y cada uno de nosotros, como sacerdotes santos del Señor, tenemos la obligación. Las obligaciones son personales de poder entrar al trono de la gracia, a ofrecer, como dijimos hace un momento, en Hebreos capítulo 13, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y la ayuda mutua, y no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Recuérdese que antes en el sacerdocio levítico, en el sacerdocio arónico, ellos eran los que intercedían por el pueblo, pero ahora no. Por eso ahora entramos todos al templo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver los privilegios. Y ahí usted va a ir entendiendo lo que le estoy diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Por eso en la iglesia de Jesucristo no existe sacerdocio ya. Existe un pastor, existe un evangelista, existe un maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Existieron los apóstoles que fueron los que anduvieron con el Señor. Esos fueron los apóstoles que el Señor estableció. Bendito Dios. Pero en la iglesia en sí, bendito sea el nombre del Señor, ya el ministerio del apostolado no se ha estado trabajando. Ahora han salido muchas personas que se han hecho llamar apóstoles, bendito el Señor, pero bueno, eso ya ellos, cuando usted ve las señales de un apóstol y ve las señales de estos apóstoles, pues usted se da cuenta de que realmente hay una distancia muy grande de lo que fueron los verdaderos apóstoles del Señor. Aparte las características que tenía que tener un apóstol, pero de eso no se trata ahorita el punto. El punto se trata, bendito el Señor, de hablar de las obligaciones que nosotros tenemos ahora como sacerdotes del Señor. ¿Sí? Todo creyente que está en una iglesia verdadera, que está en una iglesia cristiana, donde ya no se practica el sacerdocio, donde ya no se ofrece incienso, donde ya no se ofrecen nada de las cosas que se ofrecían en el sacerdocio antiguo. Entonces ahora, bendito el Señor, vamos a mirar cuáles son nuestras obligaciones para todos nuestros hermanos. Obligaciones y privilegios. Primeramente vamos a ver uno de los privilegios. Ahí en Primera de Pedro, vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así. Para que veamos que nosotros no nos estamos tampoco llamando solos. No nos estamos llamando reyes y sacerdotes solos. No, para nada. Fue Jesús el que nos nombró y fue Jesús el que nos estableció como un pueblo de reyes y sacerdotes. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nótese. Ahora, mire lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Vamos a mirar lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Y dice así, hablando de Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leer desde el verso 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hablando
de los dos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo de nosotros, el pueblo gentil. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se da cuenta? Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Dice, por medio de él, los unos y los otros, tanto los israelitas como nosotros, claro, los que ya han recibido a Cristo, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, usted no necesita ahora un intercesor para ir al Padre, porque ya Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, está ahí arriba como sumo sacerdote, como abogado, intercediendo por usted, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Él ya está allá y Él ya ganó, por eso se abrió el velo del templo, gloria al Señor, del templo judío, cuando Él fue a la cruz del Calvario, porque eso significaba que Él nos daba la entrada directa, lo que dice aquí el versículo 18, porque dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bendito el nombre del Señor. O sea que usted ya no necesita aquí en la tierra alguien que interceda por usted para poder, bendito el Señor, expiar su pecado o exponer su problema, su situación. No, porque usted fue nombrado un sacerdote para la gloria del Señor. Y usted, gloria al Señor, como creyente, como cristiano, usted tiene entrada libre. ¿Por qué? Por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para usted fue que se rompió ese velo, para que pueda entrar, gloria al Señor, directamente a la presencia del Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo. Amén. Por eso Él dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Bendito el nombre del Señor. Ahora, vamos a mirar, eso fue el privilegio, que pues tenemos entrada libre. Pero ahora vamos a mirar las obligaciones, algunas obligaciones que tenemos delante del Señor como sacerdotes. ¿Y cuáles son las obligaciones de nosotros? Vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 20. Vamos a mirar ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al versículo 20. Mire lo que dice. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no hay que conformarse uno con andar de maldiciente, andar de borrachín, andar de bailero, andar de peleonero. No, dice, no te conformes a esas cosas. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Ay, Señor bendito. Entonces, ¿cuál es la obligación que tenemos? Una de las obligaciones que tiene un sacerdote del Dios Altísimo hoy en este tiempo, tiene la obligación de llevar una vida santa. Por eso, mire lo que estamos leyendo. Bendito el Señor. Por esas razones que tiene que haber un cambio de vida. Por eso es que toda persona que realmente quiere ser cristiano, bendito el Señor, tiene que haber un cambio. Ya no puede continuar participando en todas las cosas que participaba antes. No. ¿Por qué? Porque tiene que llevar una vida santa, una vida apartada del mundo, bendito el Señor. Ya todo lo que le llamaba la atención, ¿sí? Ya tiene que irlo dejando y tiene que comenzar a entrar ¿en qué? En la obediencia de la palabra del Señor. Mire lo que dice. Por eso dice, como hijos obedientes, ¿sí? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga,
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea que nuestro nacimiento no va a venir porque, simple y sencillamente, porque un hombre, gloria al Señor, interceda por nosotros. No, sino que nuestro nacimiento va a venir, nuestro nuevo nacimiento, nuestro buen comportamiento va a venir. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque hemos nacido del Espíritu. Precisamente por eso. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, que mientras permanezca la palabra de Dios en nuestro corazón y vivamos como hijos obedientes y vivamos en santidad, nosotros vamos a permanecer, gloria al Señor, con ese privilegio de poder entrar, ¿sí?, a la presencia del Señor. Pero tenemos la obligación de que así como aquellos sacerdotes tenían que santificarse y purificarse, nosotros ya no tenemos que matar ningún cordero ni ningún animal. No, porque ya Cristo murió por nosotros, bendito el Señor, y nos santificó por su sangre y por su palabra. Así que lo único que tenemos nosotros es que permanecer en su santidad, bendito el Señor. Cada día apartándonos de las cosas, bendito el Señor, que nos contaminan, que nos perjudican, y permaneciendo en santidad en la presencia del Señor. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Así que el Padre es santo. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, pues allá en el cielo le dicen santo, santo, santo. ¿Sí? Así que un Padre santo, un Hijo santo, bendito el Señor, un sumo sacerdote santo, bendito el Señor, un Espíritu Santo guiando a un pueblo, ¿hacia dónde lo va a guiar? Hacia la santidad, bendito el Señor, para poder, porque por eso dice, sed santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que es una de las obligaciones que como sacerdotes tenemos, no ir y pararnos, ahora sí que vivir la vida descuidadamente y vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y vivir haciendo de todo y querer estar ministrando y entrando a la presencia del Señor, porque no es así. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No es así. El pueblo del Señor, como vuelvo a repetirle, tiene la obligación de vivir ¿en qué? En santidad, para poder tener ese acceso directo a la presencia del Señor. También otra de las obligaciones que tenemos nosotros, bendito el Señor, es ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Bendito el nombre del Señor. Ya nosotros miramos allí en Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, algunos de estos sacrificios que dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir,
frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Ahora ya no es la forma como antes, que antes se tenía que quemar incienso, que antes se tenía que derramar sangre, que antes, bendito el Señor, tenía que haber la luz allí constantemente en el lugar santísimo, que antes tenía que estar la urna, bendito el Señor, donde estaban las tablas de la ley, en el lugar santísimo. No, ahora no hay nada de eso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor prometió y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo para bendecirles. Ahora ya no necesitamos ninguna figura para poder saber que Dios va a estar ahí. No, Él ya prometió que Él va a estar ahí. Bendito el Señor, donde 2 o 3 nos congreguemos en su nombre, ahí está el Señor para bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como el Señor está presente, entonces nosotros tenemos que ofrecer al Señor que ese sacrificio de alabanza, ese fruto de labios que confiesa su nombre. Ahora ya no es el incienso, ahora ya no es que tenemos que traerle, bendito el Señor, mirra y cosas. No, ya no. Ahora tenemos que glorificar al Señor con nuestra alabanza. Recuérdese que aún hasta en el tiempo antiguo, los sacerdotes, David había establecido un grupo, gloria al Señor, de músicos, de trompetistas que alababan al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa alabanza, porque eso le agrada al Señor, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Hebreos nos está diciendo que la alabanza, sí, es el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Ese es el sacrificio que nosotros vamos a ofrecer al Señor. Pero no solamente ese sacrificio, vamos a mirar otras obligaciones que nosotros tenemos de ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Hay más cosas que entran dentro de los sacrificios espirituales. Y vamos a mirar en el libro de Romanos, capítulo 12, bendito el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? O sea que tenemos que vivir. Otro sacrificio que tenemos que hacer es, porque sí, a veces cuesta, ¿verdad que sí? Vivir en obediencia a Dios y no adaptarse a este siglo, a este mundo. Por eso dice eso el libro de Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí está lo que requiere un sacerdote para poder entrar en la presencia del Señor. Hacer un sacrificio, presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, no es solamente de venir y cantar. No, ¿en qué condiciones vamos a venir a la presencia del Señor a cantar? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor a presentar ese sacrificio? Por eso está diciendo que es un sacrificio vivo y agradable a Dios. Tiene que ser vivo y tiene que ser agradable a Dios. ¿Sí? ¿De qué manera es un sacrificio vivo? Que sea en Cristo, porque Jesús dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dio su vida y se entregó por mí. ¿Se da cuenta? O sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora ya no vivo como vivía para el mundo, para los cuates, para la familia, para seguir la corriente. No. Ahora vivo ¿para qué? Para obedecer a Dios. Por eso está diciendo que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Juan dice, amaos, hijitos, dice, no améis al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, dice, permanece para siempre. Amén. Así que tenemos suficiente material para saber, gloria al Señor, que no tenemos que conformarnos a este siglo, no tenemos que seguir la corriente de este siglo, bendito el Señor, sino que la corriente que nosotros tenemos que seguir es esta. Amén. Aquí tenemos un manual, aquí tenemos una enseñanza de todo, porque la palabra del Señor nos enseña cómo ser padres, la palabra del Señor nos enseña cómo ser hijos, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de ser esposos, la palabra del Señor enseña cómo debe de ser la esposa, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos trabajar, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos ministrar, cómo debemos cantar, todo, nos enseña de todo, bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Por eso es que como hijos obedientes, una de las obligaciones que tenemos nosotros para poder ejercer ese sacerdocio delante de la presencia del Señor y poder tener esa entrada libre, gloria al Señor, y poder, bendito el Señor, darle un sacrificio sobre todas las cosas agradable al Señor, ¿sí? Es que tenemos que hacerlo como presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, bendito el Señor, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Transformaos por medio de la renovación, dice, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto de la renovación de vuestro entendimiento? La persona que, hermano, ignora completamente la palabra del Señor, como yo lo era, ¿sabe lo que uno dice? Ahí vienen los hermanos otra vez. Cierren las puertas, bajen las persianas, que se larguen, que se vayan. Esa es la actitud de una persona, ¿me entiende? Que no tiene conocimiento de Dios. Esto le es molesto. Esto le es algo digno de rechazarse. ¿Sí me entiende? Esto se le hace hasta odioso. ¿Sí me entiende? El escuchar las cosas del Señor. Pero ¿qué pasa cuando una persona comienza a leer la Escritura? ¿Qué pasa? Y que comienza a ver, oh, wow, esto es pecado, esto es malo delante de Dios, esto a Dios no le agrada. ¿Qué comienza a pasar? Comienza a renovarse nuestro entendimiento, comienza, ¿sí? Y comienza el Señor a iluminar nuestro entendimiento. Y comenzamos a, wow, yo estaba mal, yo estoy mal entonces, y estoy mal. Y entonces comienza ahí que, y es cuando la persona comienza a buscar de qué manera agradar a Dios. Esto es lo que significa, bendito el Señor, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo le hago la invitación a usted que me está escuchando y usted que me va a escuchar, si todavía usted, cuando le hablan algo de Dios, todavía le parece mal y se enoja, todavía se le enciende el fuego extraño, bendito el Señor, es porque precisamente o porque la palabra contraataca, porque muchas veces la gente dice, no, lo que pasa es que nomás viven juzgando a la gente. No, déjame decirte que cuando te hablan de la palabra del Señor, quien te está juzgando no es la persona que te está hablando, es la palabra que te está juzgando ya. Es la palabra que te está diciendo cuál es el pecado que tú tienes y cuáles son las cosas que que tienes que cambiar. Dios te está hablando acerca de tu error. ¿Para qué? Para que puedas poner atención a ese error. Es lo que está haciendo Dios simple y sencillamente. Para que puedas comenzar a renovar ese entendimiento. Porque si no sabes las cosas que estás haciendo mal, entonces, ¿cómo vas a buscar tú la renovación de tu entendimiento? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a cambiar esas cosas? No, por fuerza, tu entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado. Y eso lo va a hacer Dios a través de ¿qué? A través de su palabra. No es que la gente que te predica, que la gente que te habla del Señor te está juzgando. No. Cuando a ti, mira, hasta cuando una persona está enferma, ¿sí? ¿Qué pasa? Se hace una cortada. ¿Qué es lo primero que está sangrando? ¿Qué es lo primero que hacen?
venir y echarle alcohol o limón, ¿eso se siente bonito? ¿En una llaga, en una herida? No, no se siente bonito, pero eso le va a curar, eso le va a limpiar, ¿sí? Eso es necesario, en otras palabras. Es lo mismo que hace la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor viene y nos señala algo de lo que, mire, yo se lo voy a poner bien claro. Cuando yo comencé a ir a la iglesia y que hablaban de los borrachos, no me viera lo que yo sentía, tenía ganas hasta de meterme debajo de la silla y estaba bravo porque decía yo, pues, ¿por qué hablan de eso? Porque me conocen o alguien le dijo al predicador esto. ¿Sí? Cuando hablaban del mentiroso, cuando hablaban del adúltero, cuando hablaban de esto, del otro, oiga, pues todo le cae a uno, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque muchas cosas uno las hacía, ¿verdad? Entonces, así, y uno se enchila, se enoja, se molesta, bendito el Señor, pero esa es la forma como Dios nos habla, como Dios trata con nosotros. Dios nos hace conocer nuestro error, ¿para qué? Para que nosotros vayamos cambiando y renovando nuestro entendimiento, bendito el Señor. Y cuando nosotros somos dóciles, cuando nosotros somos humildes y le decimos al Señor, está bien, sí, reconozco que lo que predicó aquel o lo que me dijo este muchacho que me habló, reconozco que sí es cierto, yo tengo ese problema, ayúdame, Señor. Mire, entonces el Señor comienza a cambiar y a cambiar a través del Espíritu Santo, a renovar su entendimiento, hasta que después usted ya se queda y dice, wow, yo antes me enojaba tanto porque me predicaban así de esta manera, y ahora, wow, yo estaba mal. Y entonces, ¿por qué ahora ver las cosas desde otro punto de vista? Porque ahora lo está viendo con un conocimiento renovado. ¿Sí me entiende? Por esa razón, bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el consejo que da el apóstol Pablo. Otro de los sacrificios que tenemos que hacer, bendito el Señor, es que tenemos que orar y tenemos que alabar al Señor. Vamos al Salmo 50, Salmo capítulo 50, Salmo 50, versículo 14. Dice ahí, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. ¿Sí? Una de las cosas establecidas en todas las iglesias cristianas es que es un tiempo de alabanza a Dios. En todas las iglesias, algunas iglesias van a ser sin instrumentos, algunas otras iglesias van a ser con instrumentos, bendito el Señor, pero todas las iglesias cristianas vamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ese es un deber sacerdotal, bendito el Señor, sacrificar, ¿sí? Sacrificio de alabanza. Y vuelvo a repetirle, ya no estamos en el sacerdocio levítico. Ahora ya no estamos en que yo voy a ir a la iglesia, pero solo el sacerdote va a cantar. No, ya no existe el sacerdocio. Ahora, ¿sabes quién va a cantar? Todos nosotros, toda la iglesia tiene que cantar. Cada persona en particular tiene que traer su sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Las acciones de gracias, la oración. Desde que entramos por esas puertas, dice la Biblia que cuando entramos por las puertas de la iglesia, tenemos que entrar con acción de gracias y con alabanzas, bendito el Señor. Amén. Así que desde que entra usted de la puerta de la iglesia, usted tiene que entrar diciéndole gracias, Señor, porque me permitiste llegar a tu casa, Dios mío. Y tu palabra dice, Señor, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, oh Dios de la gloria, porque aquí es donde tú envías, oh Dios, bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Ya entró usted con acción de gracias, ¿me entiende? Y después cuando comienza el servicio y comienza la alabanza, no solamente va a cantar, ¿me entiende? El que está enfrente, el pastor o el grupo de alabanza. No, toda la iglesia va a cantar porque todos nosotros tenemos la responsabilidad, por cuanto todos somos reyes y sacerdotes para la gloria del Dios Todopoderoso. Todos nosotros tenemos que hacer ese sacrificio de alabanza al Señor. No tenemos que esperar que otro cante por nosotros. Nosotros tenemos que alabar al Señor. Todos. Si es que usted es realmente sacerdote del Señor, usted lo va a hacer, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios,
que confiesan su nombre. Nuevamente, bendito sea el nombre del Señor. Es lo que nos está hablando la palabra del Señor. ¿Sí? Así que tenemos que, tenemos la oportunidad, inclusive, bendito sea el nombre del Señor, que ahora no tenemos que decirle a alguien, ¿sabes qué? Sí podemos, la Biblia nos dice que debemos orar los unos por los otros. Tenemos que apoyarnos en oración. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, dice la Escritura. Y como un cuerpo en Cristo, los problemas de uno, las situaciones de uno, dice, cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Entonces, cuando un hermano de la iglesia tiene problemas, tiene situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Todos estamos orando, ¿sí? Aquí muchas veces, bendito el Señor, yo lo que hago es que cuando me llaman por teléfono, pastor, necesito oración por esto, pastor, necesito oración por el otro, pastor, ¿qué hago yo? Muchas veces le pongo al grupo de la iglesia y les digo, hermanos, oremos por esta situación porque hay este problema en medio de nosotros, hay esta situación, esta enfermedad en medio de nosotros, vamos a orar, vamos a interceder, ¿sí? Y oramos. Todos juntos, bendito el Señor, oramos. Los martes que nos reunimos en la iglesia, que es el servicio de oración, ¿sí? Nosotros hacemos una lista y oramos, toda la iglesia. ¿Sí? Hermanos, vamos a poner las peticiones, vamos a escribir las peticiones, pero vamos a orar todos, ¿sí? El hermano que está dirigiendo solamente va a mencionar la petición y todos vamos a orar por esa petición. Y es lo que hacemos, oramos todos por las peticiones, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque el problema de mi hermano es mi problema. Porque somos un cuerpo en Cristo. La similitud es así, como el cuerpo. Si yo me machuco un dedo, ¿me entiende? Me duele todo el cuerpo. Si tengo mal un ojo, me duele un ojo, me perjudica todo el cuerpo, ¿sí me entiende? Entonces, así debe de ser la iglesia. Por esa razón, bendito el Señor, como sacerdotes, nosotros tenemos la obligación de ¿qué? De orar delante de la presencia del Señor, bendito Dios, los unos por los otros. Y cuando usted tiene, bendito el Señor, un pecado, una falta, una situación de desánimo, lo que sea, usted tiene que ir confiadamente al trono de la gracia para que obtenga el oportuno socorro de parte de Dios, porque usted es un sacerdote. Usted fue lavado con la sangre de Cristo. Usted fue llamado. Ahora ya no es un grupito chiquito de sacerdotes que interceden por el pueblo. No, ahora todo el pueblo ha sido llamado, un pueblo de sacerdotes y gente santa para la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? Ahora, que para ejercer un ministerio, ahí sí, usted tiene que someterse, como dice la Escritura, tiene que someterse a los ministerios, al pastorado, al evangelista, al profeta, al pastor, al maestro. ¿Para qué? Porque ellos fueron los llamados, según leímos en el libro de Efesios, bendito el Señor, fueron los llamados ¿para qué? Para poder, bendito sea el nombre del Señor, para poder edificar el cuerpo de Cristo de tal manera que el cuerpo de Cristo logre el crecimiento a la estatura de un varón perfecto, dice la palabra del Señor, ¿sí? Los hermanitos que apenas van comenzando en el evangelio vayan creciendo. El pastor va a estar preparado, bendito el Señor, con la palabra del Señor. El evangelista va a estar preparado y cada uno de nosotros va a hacer su trabajo ministerial para que el pueblo de Dios, la ovejita de Dios que acaba de comenzar, vaya creciendo y vaya creciendo y vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo en el conocimiento de Dios y vaya renovando y vaya renovando y vaya renovando su entendimiento hasta que llegue, gloria al Señor, a tener un conocimiento pleno y de tal manera que Dios lo pueda usar también en el ministerio para poder edificar a otros que van comenzando. Esa es la forma de trabajar del Señor. Pero el sacerdocio, mis amados hermanos, ya no existe, bendito sea el nombre del Señor, como ministerio, ya no existe, ¿sí? Así que por esa razón es que la iglesia cristiana no va ni a exponer sus pecados delante de ningún sacerdote, porque ya no existe eso, ¿sí? La iglesia ya no va, bendito sea el nombre del Señor, a pedirle a alguien que ofrezca incienso o que sacrifique un animal por él para que Dios perdone su pecado, porque ya no existe eso. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo cambió todas las cosas a través de que Él fue a la cruz del Calvario a ser sacrificado por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Pero ya el trabajo sacerdotal, tal como lo hacía antes, ya hoy en este tiempo, vuelvo a repetirle, ya no es así.
Ya no es solamente un grupito de personas, ahora toda la iglesia fue llamada a ser un pueblo sacerdotal, un pueblo, sí, de reyes y sacerdotes. Fue la escritura que comenzamos al principio a leer, si se recuerda, bendito el Señor, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, donde dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ofrecer esos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Por último, otra de las obligaciones de nosotros los sacerdotes, como sacerdotes del Dios Altísimo, ¿qué tenemos que hacer? Por último, hay otro sacrificio que a mucha gente le cuesta trabajo hacerlo, pero tenemos que hacerlo también. ¿Y cuál es? Compartir nuestras posesiones materiales. Ay, Señor bendito. También eso es parte de lo que tenemos que hacer, sí, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 13. Y mire lo que nos dice la palabra. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y luego dice, compartiendo, fíjese, esto está comprobando lo que acabamos de decir anteriormente, ¿sí? Una escritura más sin buscarla. ¿Sí? Ahora dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? O sea, tenemos que, dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendito el nombre del Señor. Cuando veamos por ahí la necesidad de algún hermano, bendito sea el nombre del Señor, que está teniendo necesidad, ¿cuál es el trabajo de nosotros? En el tiempo antiguo, ¿qué se hacía? En el libro de Malaquías, el Señor por eso le dijo al pueblo de Israel, traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, si no derramaré bendición sobre vosotros. Dice, ¿y para qué quería que hubiera alimento en su casa? ¿Por qué? Porque Dios había mandado que se le diera de comer a las viudas. Dios había mandado que se le diera de comer a los huérfanos. Dios había mandado que se respaldara también, se ayudara a los extranjeros. Y también sabe lo que Dios había mandado. Dios había mandado también, gloria al Señor, que los que trabajaban en el altar, del altar comieran. O sea, los levitas tenían que comer del altar. ¿Sí? Entonces, para eso es que el pueblo de Israel tenía que traer sus diezmos al alfolí, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora, gloria a Dios, todos nosotros tenemos que aportar, ¿para qué? Precisamente, porque una ¿cómo le dijera? Hermano, uno de las preocupaciones más grandes de parte del Señor es por los necesitados, por los huérfanos, las viudas y los necesitados, ¿sí? Dios se preocupa mucho por ellos. Por eso precisamente está diciendo aquí, amaos unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad también. ¿Se da cuenta? O sea, los sacerdotes de antes
¿qué era lo que tenían que hacer? Que cuando todo el pueblo traía los diezmos y las ofrendas al alfolí, de ahí ellos tenían que ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, de ahí tenían que tener lo suficiente para poder ayudar, ¿sí me entiende? Entonces, de esa manera, Dios, porque el diezmo era algo que Dios había pedido para él, no porque él necesitara el dinero, sino para que los sacerdotes pudieran ayudar a las personas que tenían necesidad, ¿sí me entiende? Aún en la iglesia primitiva, la Biblia dice que cuando se nombraron los primeros 7 diáconos, bendito el Señor, fueron llamados precisamente para servir a las mesas, porque había problemas entre las viudas griegas y las hebreas. O sea que también se les daba de comer a las viudas en la iglesia primitiva. ¿Sí me entiende? ¿Y de dónde sacaban entonces los apóstoles el dinero para poderle dar de comer a todas esas viudas y esos huérfanos? Ellos continuaron el trabajo del Antiguo Testamento, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo le hacían para poder reunir, recaudar? El pueblo, hermano, seguía dando, bendito sea el nombre del Señor, para poder tener para las necesidades. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que está diciendo, que nosotros tenemos que aportar, bendito sea el nombre del Señor, para las necesidades de los santos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando también, dice que, la hospitalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Si algún día un hermano, bendito el Señor, no tiene casa o no tiene dónde dormir, nosotros le tenemos que, pases hermano, aquí hay un lugarcito, véngase. ¿Sí me entiende? Porque tenemos que ser hospitalarios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Si algún día un hermano, bendito el Señor, lo sacaron del apartamento que está pagando renta o lo sacaron de la casa y no tiene dónde vivir, bendito el Señor, nosotros como sacerdotes tenemos que, hermano, aquí le voy a hacer un cuartito, aquí le voy a hacer un rinconcito, ándele, véngase para acá. ¿Sí me entiende? O sea, así tiene que ser. Así tiene que ser la cuestión. ¿Sí? Que como sacerdotes del Señor, bendito sea el Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A compartir nuestras posesiones materiales. Vamos a seguir leyendo, bendito el Señor, hasta el versículo 17. Dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, estamos en Romanos capítulo 12, versículo 13. Y dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, esta mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, que como sacerdotes del Señor, no tenemos que andar nosotros de peleoneros, no tenemos que andar nosotros peleándonos con nadie, no, sino al contrario. En cuanto está de vosotros, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar la paz con todos, ¿sí me entiende? Que vemos que una persona está enfurecida y que está enojada, hay que buscar la manera. La palabra del Señor dice que la palabra blanda, sí, saca la ira, así que hay que tratar la manera de hablar con aquella persona, bendito sea el nombre del Señor, con mansedumbre, con humildad, para a ver si podemos arreglar el problema, el asunto, porque como sacerdotes del Señor, nosotros no estamos llamados a hacer contiendas, sino estamos llamados a ¿qué? A traer paz, bendito sea el nombre del Señor, y más en medio de la congregación, en medio de nuestros hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el vínculo del amor y el vínculo de la paz son importantísimos en la iglesia. ¿Para qué? Para que se haga una realidad, que la presencia del Señor esté ahí en medio de nosotros. Por eso, bendito sea el nombre del Señor, la palabra dice que cuán hermoso es estar los hermanos juntos, pero dice ¿cómo? En armonía, ¿sí? Cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, bendito el Señor, entonces ahí la presencia del Señor se manifiesta de una manera maravillosa. Los enfermos son sanados, los milagros se dan, bendito el Señor. Los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo son bautizados. Los que no han recibido ningún don espiritual reciben dones espirituales. ¿Por qué? Porque los hermanos, bendito el Señor, están cumpliendo su labor sacerdotal,
sus obligaciones sacerdotales, bendito el Señor, y están en obediencia al Señor y están ofreciendo los sacrificios que Dios les ha pedido, presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto, un culto racional, dice la palabra que acabamos de leer. Amén. Así que, por último, vamos a leer solamente dos citas para corroborar esto. Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice: pero todo lo he recibido, dice el apóstol Pablo a los filipenses, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Pero en el versículo 17, note lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo. Dice: no es que venga yo a buscar dádiva de vosotros. O sea, el apóstol Pablo no iba a levantar ofrendas de ellos y hermanos, denme, hermanos, es que miren, ahora tengo que viajar para allá y pues, por favor, una ofrendita o hermanos, ¿a quién me puede ayudar? No, él decía, yo no busco dádiva de vosotros, hermanos. Pero sin embargo, mire, los que han aprendido, bendito el Señor, y han renovado su mente y que saben que tienen que también compartir sus posesiones materiales, mire lo que hacían los hermanos. Por ejemplo, aquí nombra uno. Dice, pero todo lo he recibido, dice en el Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Se estaba refiriendo a una ofrenda. Ya ve que él inclusive mandaba a los hermanos a que recogieran ofrendas. Les decía a los hermanos que juntaran ofrendas. ¿Para qué? Para poder ayudar a los pobres de Jerusalén. Cuando en Jerusalén, bendito el Señor, hubo pobreza, hubo hambre, entonces el apóstol Pablo recaudaba ofrendas en las iglesias. ¿Para qué? Para poder llevar y apoyar a los hermanos que estaban pasando por dificultades en Jerusalén. ¿Me entiende? Y eso es lo que él estaba diciendo. Que él había recibido. ¿De quién? De Epafrodito. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, aunque no les he pedido dádivas, hermanos. Dice, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dese cuenta, cuando nosotros damos para el ministerio y para que la iglesia siga adelante, porque usted sabe, por ejemplo, nosotros aquí, bendito el Señor, nosotros pagamos renta mensualmente, nosotros pagamos luz, nosotros pagamos internet, nosotros pagamos teléfono, pagamos todo, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia paga todo eso. Entonces, todos esos gastos, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde? ¿Sí? Va a salir de todos los hermanos que han entendido que como sacerdotes del Señor, ¿sí?, van a presentar, bendito el Señor, sus ofrendas en olor fragante al Señor. ¿Cuáles ofrendas? No solamente el fruto de labios que confiesan su nombre, no solamente van a venir a cantarle al Señor, no, sino que también, bendito el Señor, van a traer como los hermanos del tiempo antiguo, van a traer sus diezmos, van a traer sus ofrendas al alfolí, bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que haya precisamente suficiente dinero para poder, gloria al Señor, pagar renta, pagar luz, pagar todo lo que es necesario, bendito el Señor, y aún si alcanza para alguna necesidad de algún hermano que no tiene para la renta o que está pasando por una enfermedad o que alguien se le murió o lo que sea, bendito el nombre del Señor, también se hace. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero ¿de dónde sale todo eso? Precisamente, así como Epafrodito bendijo al apóstol Pablo, bendijo el ministerio, y Pablo, gloria al Señor, dijo, no me hace falta nada. ¿Por qué? Porque Epafrodito vino, bendito el Señor, ¿sí? Y trajo la ofrenda que vosotros me enviasteis. ¿Y saben cómo era su ofrenda? ¿Saben cómo era eso? Bendito el Señor. Dice, era olor fragante, era sacrificio acepto, era una ofrenda agradable a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque se dio con sinceridad. Porque Pablo no llegó a pedirles, hermano, sino que ellos de su corazón, bendito el Señor, ellos lo dieron. Dios bendiga a todos mis hermanos que están aquí en Houston conmigo trabajando en el ministerio. Pregúnteselos a ellos cuando usted quiera, a ver cuándo yo estoy desde el púlpito diciéndoles, hermanos, tienen que diezmar, hermanos, tienen que ofrendar, hermanos, traigan por favor su... No, hermano.
No, yo no acostumbro a hacer eso. No me gusta estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque lo que a mí me gusta es enseñar, ¿sí? Para que todas las personas puedan entrar en ese conocimiento de que son sacerdotes del Dios Altísimo y que tienen que ofrecer su sacrificio vivo al Señor, y que sin necesidad de que lo estén empujando ni le estén diciendo, ya él ya tiene su mente, ya ha sido renovada por Dios, y ya él ya no lo ve como una obligación, sino él ya lo ve como algo que tiene que hacer, sí, personalmente para el Señor. Así que de manera que yo no tengo que estar diciendo absolutamente nada. Mire, aún en este tiempo, bendito el Señor, de coronavirus, aún en este tiempo en que no nos estamos reuniendo en la iglesia, Dios bendiga, y se lo digo aquí en público a todos mis hermanos, que ellos solitos de una manera o de otra han hecho llegar, bendito el Señor, sus ofrendas, sus aportaciones. ¿Para qué? Para que aunque la iglesia está ya sola y no la estamos ahorita ocupando, se está pagando la renta, hermanos. Se está pagando la renta. ¿Por qué? Porque el dueño de ese lugar, ese no perdona. Ese quiere su dinero. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿de dónde va a salir? Yo no he tenido que decirles a los hermanos, hermanos, por favor, miren, ¿qué pasó? No, no. Solitos los hermanos han... Simplemente el tesorero y la secretaria me dan informe de que ya recibieron dinero de los hermanos, y digo, y no hemos tenido que presionar ni empujar a nadie. Gracias al Señor. ¿Por qué? Eso me dice a mí que tengo hermanos que ya están renovados en su entendimiento y que han entendido perfectamente que como sacerdotes del Dios Altísimo, ¿sí? Ellos tienen que presentar su cuerpo en sacrificio, en santo y sacrificio vivo, agradable a Dios, que es su culto racional, y que también ellos saben, bendito el Señor, que tienen que compartir de sus posesiones materiales. ¿Por qué? Porque en esta vida todo se mueve con dinero. Todo se mueve con dinero. Cuando nosotros vamos a predicar para allá, para México, mire, yo no puedo llegar a una gasolinera y decirle, ¿sabe qué? Échele gasolina aquí gratis porque voy a predicar, estoy trabajando para el Señor, soy pastor. No, porque no me la regalan, me van a cobrar. No puedo llegar allá al puente, bendito el Señor, y decirles, déjenme pasar gratis porque voy a predicar. No, aquí dicen, es tanto por pasar. No puedo llegar a las casetas de cobros y decirles, ¿sabe qué? Déjenme pasar porque soy ministro. Mire el letrero de la iglesia. No, porque también me cobran, ¿me entiende? Donde quiera cobran. Entonces, ¿cómo se mueve el ministerio? Precisamente a través de ¿qué? De las aportaciones de los hermanos que han entendido, que han sido renovados en su entendimiento, y que no son personas ignorantes que se dejan engañar o que se dejan llevar por aquellas personas que casi pintan que ofrendar a Dios es pecado, o que diezmarle a Dios es pecado, o que una persona que le da a Dios está engañada. No, hermano. La persona que realmente ha estudiado la Escritura así a profundidad se da cuenta y sabe perfectamente, no por un texto bíblico, sino por toda la Escritura, cuáles son sus obligaciones y para qué son esas obligaciones. ¿Sí me entiende? Y a través de lo que ellos hacen y dan, Dios los sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque otras personas fueron bendecidas por lo que ellos aportaron. ¿Sí me entiende? Otras personas son bendecidas por lo que ellos aportaron. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Que Dios, por eso Dios, cuando el Señor les pidió sus diezmos a los hermanos a través de Malaquías, Él dijo, probadme ahora en esto, traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. O sea, y reprenderé al saltón, al revoltón, o sea, a todas las plagas. O sea, ¿qué les dijo el Señor? Cuando ustedes den, cuando la viuda tenga que comer, cuando el huérfano tenga que comer, cuando mis sacerdotes, los levitas tengan que comer, entonces yo voy a abrir la ventana de los cielos, a ustedes no les va a faltar nada. Ustedes, voy a reprender todas esas plagas que se han comido sus cosechas, sus siembras, y la voy a reprender y ustedes van a ser bendecidos. Pero ahorita ustedes están malditos, malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis robado. Porque yo he establecido esta forma de dar precisamente para que mi obra pueda seguir caminando, para que mi templo pueda continuar adelante, para que mis sacerdotes puedan seguir trabajando. ¿Sí me entiende? Eso fue lo que les dijo el Señor. Pero la gente que no entiende y que no comprende,
No, hombre, se ríe y se mofa. Pobres tontos, los están engañando, y que el otro. Pues los pobres tontos son otros porque no han comprendido, bendito sea el nombre del Señor. No han estudiado a profundidad la palabra del Señor y no saben que una persona, ¿sí?, está, cuando da para la obra del Señor, es bendecida. Mire, yo tengo 30 y tantos años sirviendo al Señor. Toda mi vida he diezmado. Y bendito el nombre del Señor, no me pesa y no me ha faltado nada. Me considero bendecido. Aun cuando no era pastor, yo era bendecido. Nunca me faltó trabajo, nunca me faltó comida, nunca me faltó. Dios siempre me bendijo y siempre me dio para que yo también bendijera la obra del Señor. Y siempre le hemos bendecido. ¿Me entiende? Y le doy gracias al Señor por eso, y que Dios siga bendiciendo a todos los hermanos que, así como Epafrodito, gloria al Señor, sí, bendicen la obra del Señor. Ahora, por esa razón, nomás estamos esperando que el coronavirus se vaya, hermano, que termine todo este asunto, bendito el Señor, y que más que todo, que nosotros los que salimos positivos, comencemos a estar negativos para volver nuevamente a la carga. Bendito sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Porque no ha faltado, bendito Dios, todavía hasta este momento, Dios ha seguido bendiciendo su obra. Y que Dios siga bendiciendo a mis hermanos y les dé sanidad, gloria al Señor, para seguir trabajando en la obra del Señor. Aún la obra allá en Acuitzio no se ha parado. Dios bendiga también a todos mis hermanos que están trabajando allá. Bendito el Señor, que han puesto su esfuerzo. Y mire qué bonito está quedando. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vi unas fotos y qué precioso está quedando. Gracias al esfuerzo de todos ustedes, bendito sea el nombre del Señor, y de todos nosotros, juntamente con nosotros los que estamos acá en Estados Unidos, que como un cuerpo en Cristo, como un equipo, gloria al Señor, estamos trabajando para que la obra del Señor, ¿me entiende?, vaya para adelante. Así que sigamos adelante, hermanos, como sacerdotes del Señor, ofreciéndole a Dios lo que a Dios le pertenece. Y por último, vamos a mirar, gloria al Señor, el último punto es ofrecer el cuerpo como instrumento de justicia. Romanos capítulo 6. Ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de justicia. ¿Sí? Mire la palabra qué clara es, hermanos. Nadie puede ejercer el sacerdocio, ¿sí?, y entrar a la presencia del Señor libremente en malas condiciones. Hay necesidad, gloria al Señor, de componer algunas cosillas. Y vamos a ver aquí en el libro de Romanos capítulo 6, lo que nos dice del versículo 13 en adelante. Desde el 11 vamos a leer. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga lo que dice, póngale atención. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, aquí viene lo importante, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Por eso es que nuestra vida cambió. Por eso es que antes éramos peleoneros, borrachos, maldicientes y de todo. Y por eso es que ahora que venimos al Señor, ha habido un cambio, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque antes éramos siervos de injusticia, ahora somos siervos de justicia. ¿Sí? Tiene que haber un cambio, bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice el versículo 18, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, oiga, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y sí es cierto, es verdad. Todavía hay algunos amigos por ahí que de repente burlándose me recuerdan, ¿te acuerdas cuando esto? Me da vergüenza, me da pena acordarme de esas cosas. Sí. Y sí es cierto, la palabra tiene razón, nos da vergüenza, ahora nos da vergüenza. En aquel tiempo que las andábamos haciendo no nos daba ninguna vergüenza, ¿entiendes? Pero ahora sí nos da vergüenza. ¿Por qué razones? Porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido renovados y porque ahora, bendito el Señor, tenemos una posición sacerdotal delante de la presencia del Señor y sabemos perfectamente que si no estamos viviendo una vida agradable a Dios, si no estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, bendito el Señor, y si no estamos haciendo las cosas correctamente, el mismo cielo se nos hace de bronce. Y aunque nos arrodillemos a orar, bendito el Señor, y clamemos y clamemos y clamemos, nuestra oración no va a pasar del techo para arriba. Nuestra oración no va a ser escuchada. Imagínese que como sacerdotes del Señor, que nosotros queramos que alguien que no conoce del Señor nos pide y nos dice, por favor, ore por mí, porque mire, se me está muriendo fulano, tengo esta necesidad, tengo esto otro, por favor, ore. Y que nosotros estemos clame a Dios y sepamos que Dios no está escuchando nuestra oración y que Dios no nos escuche. ¿Se imagina qué frustración como sacerdotes del Dios Altísimo que nosotros no podemos entrar a la presencia del Dios vivo por causa de la vida licenciosa que nosotros estamos viviendo? ¿Se da cuenta de eso? Entonces, por esa razón, bendito sea el nombre del Señor, decíamos que tenemos que vivir una vida como sacerdotes del Señor, tenemos que vivir una vida santa, tenemos que estar apartados del mundo, tenemos que, bendito sea el nombre del Señor, renovar nuestro entendimiento y tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. De esa es la única manera que nosotros vamos a poder, ya Dios nos dio la oportunidad que generalmente toda la iglesia, ahora somos sacerdotes del Dios Altísimo y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero todo va a depender también de qué manera nosotros vamos a estar viviendo delante de la presencia del Señor, porque recuérdese, bendito sea el nombre del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Sabemos que somos humanos, amados hermanos, no vengo a hacerme el perfecto. Sabemos que somos humanos, sabemos, bendito el Señor, que pecamos con el pensamiento, que bendito el Señor, que con una actitud, bendito el Señor, pecamos, que podemos decir una palabra y ofender a alguien, lastimarlo, y que ya pecamos con eso. Pero por esa razón es que tenemos que estar presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, orando sin cesar al Señor, pidiéndole constantemente perdón por nuestros pecados. Si nosotros pecamos sin darnos cuenta, bendito sea el nombre del Señor, pidiéndole perdón al Señor para que Dios perdone nuestro pecado, bendito el Señor, y poder estar, gloria al Señor, delante de la presencia del Señor, ahora sí que como un sacrificio agradable a Dios. ¿Sí me entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que bendito el Señor. Por esa razón es de que ahora tenemos una responsabilidad grande delante del Señor. Antes no, antes la gente iba, le llevaba el animal ¿cómo se llama? Al sacerdote. El sacerdote era el que expiaba, era el único que entraba a hablar con Dios, ¿me entiende? Y el otro nada, tranquilo ahí, ¿sí me entiende? Pero ahora no. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad, gloria al Señor, de ir a la presencia del Señor. Pero también tenemos la responsabilidad, bendito el Señor. Tenemos el privilegio de poder. Ya tenemos la puerta abierta
para poder entrar a Dios. Ese es el privilegio, pero también tenemos las obligaciones. Así que pongámosle cuidado a esas obligaciones. Bendito el Señor. Si usted entró ahora después y no sabe cuáles son las obligaciones, bueno, ahí queda el video en Facebook para que usted lo vuelva a mirar y apunte para que usted sepa, gloria al Señor, cuáles son las obligaciones de una persona que ha sido llamada a ser sacerdote del Todopoderoso. Pero recuérdese, y vuelvo a repetirlo, el sacerdocio como ministerio, el sacerdocio anterior, cuando unos solos cuantos eran llamados a sacerdotes, eso fue abrogado. Ya el sacerdocio ya no existe. Ahora solamente trabajan 5 ministerios. Amén. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Son 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el sacerdocio ahora es generalizado para todos los hermanos. Por eso es que en la iglesia cristiana, no solamente una persona, no solamente el pastor está allá enfrente, no. En la iglesia cristiana ya todos participamos. En la iglesia cristiana dirige el servicio uno de los hermanos. Otro de los hermanos canta una alabanza. Otros hermanos dirigen las alabanzas, pero todos cantamos. Otro canta un canto especial. Otro trae un testimonio, ¿me entiende? Y todos participamos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el llamado fue para todos, para que todos ofreciéramos sacrificio de alabanza al Señor y todos, bendito el Señor, trabajáramos en el servicio al Señor de todas las formas como se trabaja en la obra del Señor. Amén. Así es de que, así es ahora. Pongámonos en las manos del Señor, bendito el Señor, y no nos dejemos engañar, como dice la palabra del Señor, por doctrinas diversas que están fuera de la palabra del Señor. Así que conozcamos la palabra del Señor a profundidad para que no seamos, como dice la Biblia, llevados por vientos, arrastrados por vientos de doctrinas, amén, y por estratagemas de hombres que usan, bendito el Señor, con astucia las artimañas del error. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora y vamos a orar al mismo tiempo por todos aquellos, bendito el Señor, que quieren aprender de la palabra, que con un corazón sano, con un corazón sincero, quieren verdaderamente aprender de la palabra, que no quieren defender una religión, que no quieren, bendito el Señor, estar siempre a lo que el hombre diga, no, que quieren estar a lo que Dios dice en su palabra. Y que los cambios que Dios ha dado ahora de la ley a la gracia, pues nosotros podamos vivir en la gracia y no vayamos a estar todavía bajo el mandato del sacerdocio y del sumo sacerdocio, bendito el Señor, porque ya no estamos en la ley, ya estamos en la gracia. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, Dios mío, en este momento, Dios de la gloria, Señor, en tus manos, Padre, ponemos a cada oyente, Padre Santísimo, rogándote, oh Dios del cielo, que seas tú, Padre Santo, Señor, glorificándote, Dios mío, en sus vidas. Aquel que tiene anhelos de aprender de tu palabra, aquel que tiene deseos, Dios mío, realmente, Padre, de crecer, Dios mío, de saber cómo escudriñar tu palabra, Dios mío. Señor, abre su mente, Padre. Oh Dios, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, lo dirija, Padre Santísimo, para que cada día, oh Dios de la gloria, pueda ir siendo renovado en su entendimiento y pueda ir creciendo, Padre Santo, así como dice tu palabra, Dios mío, que es tu anhelo y es tu deseo, hasta que llegue el momento de que pueda presentar, Padre, su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre bendito, apartándose del mundo, Señor amado, rescatado, Padre, de la vana manera de vivir, Dios mío, y acercándose en santidad a ti, para servirte, oh Dios, y darte sacrificio santo y agradable a ti, Padre. Te lo pedimos todo en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos que estuvieron mirando, gloria al Señor, la proyección en esta tarde, y a todos los que la estarán mirando después, que Dios los bendiga y que Dios les guarde.